Soy Naomi Ortega Catarino, me encuentro cursando el quinto semestre en la preparatoria Tec Milenio en el campus Cuautitlán Izcalli. En esta ocasión hablaremos del fin de la Segunda Guerra Mundial, la cual inició en 1939 y finalizó en 1942. Como primer punto, tenemos los países victoriosos, los cuales fueron Reino Unido, Francia, Estados Unidos, la Unión Soviética, Nueva Zelanda y Austria. Pasaremos con Estados Unidos y la Unión Soviética. Durante la confrontación entre el capitalismo y el comunismo, la Unión Soviética se había quedado con el control efectivo de prácticamente la mitad oriental de Europa, mientras que Estados Unidos respondió con la formulación del Plan Marshall, un paquete económico destinado a ayudar a las naciones europeas occidentales a reconstruirse y recuperar su estabilidad económica, y se formó un nuevo bloque antisoviético. En este plan también encontramos el apoyo administrativo hacia estos países. Además, que estos países se convirtieron en superpotencias mundiales. El día D. Se le conoce al día D el 6 de junio de 1944, cuando los aliados invadieron Francia a través de Normandía. La ofensiva aliada logró expulsar a los alemanes de Francia, consumando la ocupación con la liberación de París el 25 de agosto del mismo año. Alemania nazi. En 1943, la Alemania nazi comenzó un repliegue de sus fuerzas y la acumulación de derrotas y el crecimiento del territorio nazi. Alemania tuvo que abandonar algunos de sus territorios que había conquistado, por lo que colapsó bajo su propio peso el 7 de mayo de 1944. Japón y Estados Unidos. Japón siguió con su lucha por unos meses más, hasta que Estados Unidos lanzó las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, obligando a los japoneses a presentar su rendición final el 15 de agosto. Opinión. Como opinión personal, la avaricia entre países, en este caso la Alemania nazi y Japón, por querer conquistar Europa y Asia, los llevaron a desatar conflictos que desgraciadamente cobraron la vida de personas inocentes. Desde mi punto de vista, la Segunda Guerra Mundial fue una masacre innecesaria, que violó los derechos y la dignidad humana de las personas que murieron a causa de la misma. Aunque bien, quizá esto tuvo que ser necesario para evolucionar como sociedad y humanidad. Bueno, aquí termina mi presentación. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Naomi Ortega y en esta ocasión me encuentro con Osvaldo Monsiváis, quien es mi primo. Él es estudiante en la Facultad de Derecho de la UNAM y hoy nos viene a compartir su opinión sobre la Segunda Guerra Mundial. Mira, Segunda Guerra Mundial. Conflicto totalmente innecesario. Innecesario. Conflicto de intereses. ¿Por qué? Bueno, y en el cual para mí los dos bandos tienen igual de culpa. Porque si bien Alemania tuvo una gran participación en el desarrollo de la guerra y en el porqué de la guerra, los demás países son igual de culpables. Desde que se firma el Tratado de Versalles, la venden como un tratado de paz, pero nada que ver. El Tratado de Versalles era un tratado de rendición por parte de Alemania en el cual se adhería a diversas disposiciones, dando humillado totalmente el pueblo alemán. Es por eso que Hitler asciende al poder. Y en el poder Hitler nadie dijo nada, porque el tema de cómo Hitler asciende al poder también es un tema bien delicado y controversial, pero ninguno de los otros países dijo nada. Muy defensores de los derechos humanos, muy defensores de la libertad de expresión, pero nadie dijo nada. Ahora, cuando Hitler ya en el poder, hasta se celebraron unos Juegos Olímpicos ahí en Berlín, Hitler como canciller ahí saludando a las multitudes. Pero nadie dijo nada. El único que dijo algo y que advirtió del rearme de Alemania fue Winston Churchill. En ese tiempo era
miembro de la Cámara de los Comunes, y lo tiraron de loco. El primer ministro en turno, Newt Chamberlain, dijo que él no se iba a meter en problemas, que porque había visto los horrores de la guerra. Oye, sí, pero tú estás viendo que Alemania se está rearmando y que, mira, tal vez el tema del rearme no era tan delicado. ¿Por qué? Porque Alemania, si bien firmó el Tratado de Versalles y le prohibía rearmarse militarmente, para su defensa está bien. Pero al ver las dimensiones de armamento que estaba comprando Alemania y todo lo que estaba haciendo era de preocuparse, toda la propaganda política y social que Hitler estaba extendiendo a lo largo del país, pero nadie dijo nada, hasta con Rusia, perdón, con la Unión Soviética firmó el famoso pacto Ribbentrop-Molotov. Entonces, para mí, las dos partes son igual de culpables. El eje Roma-Berlín-Tokio y la de los aliados. Y mira que Estados Unidos ni se había metido hasta que atacaron Pearl Harbor, despertaron al gigante dormido. Estados Unidos se armó en un poco tiempo impresionantemente. Y la Segunda Guerra Mundial para mí vino a crear más problemas de los que se pretendían solucionar. ¿Por qué? Si bien acabó con los aires expansionistas de Hitler y del nazismo, una, ellos fueron igual de culpables, como ya te lo mencioné, y el por qué. Dos, ocasionaron una polarización en el mundo brutal, llena de desigualdades, en el cual obligaron a países a adherirse a uno de los bandos. Y en bandos me refiero a el capitalismo encabezado por Estados Unidos y el comunismo encabezado por la Unión Soviética. Casi obligaban a las naciones a o estás conmigo o estás en contra. Y ahí ves a las naciones mediando. O sea, he ahí, ocasionando ¿qué? La Guerra Fría. Otra, ¿cómo quedó Alemania? Partida en dos. Su capital con el famoso muro de Berlín. ¿Cómo quedaron? Y si bien, como te digo, Alemania tuvo parte de participación, gran parte del pueblo alemán no tenía la culpa. Familias enteras quedaron separadas. La población mundial es el conflicto armado más grande de la historia de la humanidad. Muchísima gente murió. Ah, pero Estados Unidos ganó, ¿eh? Pregúntale y él ganó. Pero no es cierto, quien verdaderamente ganó bueno, quien más gente perdió y quien en verdad dio batalla frente a frente con el ejército nazi, los alemanes, los rusos con la Unión Soviética. Pero bueno, Estados Unidos es de gran vencedor, ¿verdad? Otra, la creación de la ONU. La creación de la ONU tiene como precedente la conferencia de Yalta, pero, un organismo que, si bien tenía una esencia diferente al principio, cuando Roosevelt la planteó, ahorita es totalmente innecesaria. ¿Quién está en el Consejo de Seguridad? Los países vencedores, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, China, y son cinco. Reino Unido. Son quienes están en el Consejo de Seguridad como miembros permanentes. Pues te digo, creó un mundo de desigualdades brutal, en el cual estás con una potencia o con otra. O si no eres potencia, ni te pelamos. Entonces, Segunda Guerra Mundial, pudo haber habido un cambio. Tal vez la respuesta no era la guerra, pero al final de cuentas así se dio. Y a mi parecer, se pudo haber evitado con el diálogo diplomático.
Pero pues como te digo, las guerras y los conflictos son conflictos de intereses con los que, bueno, cuando vieron esos países que ya sus intereses estaban afectados, ahí ahora sí me meto, ¿verdad? Pero pues bueno, esa es mi opinión, ¿verdad? Bien, muchas gracias. Ahora nos dará su definición del comunismo y el capitalismo. Y mira, lo del capitalismo y el comunismo, como lo mencioné, fueron dos vertientes o dos ideologías que surgieron con más fuerza a partir del término de la Segunda Guerra Mundial y con el inicio de la Guerra Fría. Pero el capitalismo es un sistema el cual se basa en la propiedad privada y que permite a las personas tener como esa libertad de bienes, esa libertad de contar con el capital que yo quiera y hacer con él lo que yo quiera. Y el comunismo, por el contrario, es igual un sistema en el cual no existe la propiedad privada y que no hay diferencia de clases. Todos son iguales. Y mira, es un tema bien controversial porque el capitalismo, si bien al principio se oye bonito, dices tú como que te da libertades, crea un buen de desigualdades, muchísimas desigualdades y desoportunidades que van a hacer que el mundo se polarice y que haya más descontento social y político a lo largo del mundo y en las naciones, porque es el capitalismo es lo que actualmente nos rige. Y por el otro lado, el comunismo, considero yo que es un sistema bueno, pero que no se ha sabido implementar. ¿Por qué? Porque el modelo de experimentación se podría decir así que fue que la Unión Soviética cayó. Y todos los países comunistas suelen caer en el autoritarismo. No se ha llegado a un comunismo puro y tampoco un capitalismo puro, ¿eh? Pero entonces el comunismo empleado de la mejor manera, considero yo, puede ser un modelo viable. Igual el capitalismo, si le modificamos ciertas cosas para que no existan esas desigualdades, o ponle tú, no modificarle, pero contrarrestar lo que crea el capitalismo con otras cosas para dar por acabado esas desigualdades. Bueno, hasta aquí esta pequeña entrevista. Agradecemos la participación de Osvaldo para este pequeño proyecto.